Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de Literatura TV. Hoy nos vamos a sumergir en un género fascinante y a veces un poco escurridizo, ¿no? El ensayo literario. Tenemos aquí varios textos que lo analizan desde todos los ángulos. ¿Qué es? ¿Cómo surgió? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué formas adopta? ¿Y quiénes son, bueno, sus grandes maestros? Nuestra misión hoy es intentar desentrañar esas preguntas clave. ¿Qué define realmente a un ensayo? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha evolucionado? Y también, ¿qué tipos hay? ¿En qué se diferencian? Y claro, ¿quiénes son esos nombres clásicos y actuales que deberíamos tener en el radar? ¿Empezamos? De acuerdo, vayamos a lo básico. Si tuviéramos que explicar qué es un ensayo literario, ¿cómo empezaríamos? Suena algo muy libre, totalmente. La libertad es, yo diría, la clave. Podríamos decir que es un texto en prosa, normalmente no muy largo, donde el autor o autora explora un tema pero desde su punto de vista. Es personal, argumentado, pero sin esa pretensión de, digamos, agotar el tema o sentar cátedra. No es solo informar como haría un manual. Busca más bien provocar la reflexión, ¿sabes? Invitar a pensar. Ujú. Me gusta mucho cómo lo definió Alfonso Reyes. Lo llamó el centauro de los géneros. ¡Qué buena imagen! ¿Por qué centauro? Pues porque es mitad y mitad, ¿no? Mitad pensamiento riguroso, mitad creación literaria. Puede usar la narración, la argumentación, la descripción y tratar sobre cualquier cosa. Esa mezcla le da una flexibilidad enorme. Y ahí se ve la diferencia con un tratado académico, que es súper sistemático, exhaustivo, para especialistas. El ensayo es más una conversación inteligente, ¿no? Para un público más amplio. Entendido. Un centauro. Me quiero cuidar. ¿Y dónde nace esta criatura? El origen. Suena a que hay un nombre fundamental. Michel de Montaigne. Indiscutiblemente. A ver, claro que había escritos reflexivos antes, pero es Montaigne, en el siglo XVI, quien le da nombre y forma moderna al género, con sus essays, publicados en 1580. La palabra francesa essai ya lo dice. Intento, prueba. Una experimentación, casi. Exacto. Y él lo dejó clarísimo con esa frase. Yo mismo soy el contenido de mi libro. Uf, qué declaración. Totalmente. Sus textos eran eso, exploraciones personales, divagaciones a partir de lo que vivía, lo que leía, sus dudas, y todo bajo ese lema escéptico tan famoso. ¿Qué sé yo? Es fascinante cómo convierte su propia introspección en algo universal. Sí, es muy potente para la época. Y comentabas que más o menos al mismo tiempo en Inglaterra había otra vía. Eso es Francis Bacon. Sus ensayos eran diferentes, más cortos, más formales, impersonales, con una intención didáctica moralizante muy clara. Buscaba más convencer con lógica que explorar la subjetividad. Así que, fíjate, desde el principio ya vemos esa dualidad, la vía Montaigne, más personal, y la vía Bacon, más objetiva. Y esa tensión marcó su desarrollo, imagino. ¿Cómo fue evolucionando el ensayo después? Pues sí, se convirtió en una herramienta crítica potentísima en la Ilustración. Piensa en Voltaire, Rousseau, Diderot. Claro. Usaban el ensayo para cuestionar el poder, para difundir ideas nuevas, reformistas. Luego, con el romanticismo, vuelve a cargarse de emoción, de subjetividad. Emerson en Estados Unidos es un gran ejemplo de esa beta. Ya. Y llegamos al siglo XX. A menudo se le llama el siglo del ensayo, sobre todo en el mundo hispánico. Ajá. Aquí es fundamental Ortega y Gasset. No solo fue un ensayista brillante, sino que lo definió teóricamente en España. Las Meditaciones del Quijote. Obra clave. Y en Latinoamérica, bueno, qué decir. Gigantes como Octavio Paz, Borges, el propio Alfonso Reyes, lo llevaron a unas alturas increíbles, reflexionando sobre identidad, cultura, literatura. Entonces, para recapitular un poco, ¿cuáles serían esas características que casi siempre definen a un ensayo? Mencionamos subjetividad, libertad formal. Esas son centrales, sí. Añadiría la argumentación, aunque sea una argumentación más exploratoria que dogmática. La variedad temática, es que cabe de todo. También un estilo cuidado, ¿no? Hay una voluntad de estilo, de usar bien el lenguaje. Y a menudo, aunque no es una regla fija, una estructura flexible y una extensión contenida, que invita a la lectura pausada, reflexiva. Vale. Y antes hablabas de enfoques. ¿Hay tipos de ensayo? ¿Podemos clasificarlos? Sí, aunque a veces las líneas son borrosas, se suele hablar de tipos principales. Por ejemplo, el expositivo. Hmm. Este presenta y explica un tema de forma clara, ordenada. Busca ser objetivo,
Como si explicáramos, no sé, el ciclo del agua. Vale. Luego está el argumentativo. Aquí sí se defiende una tesis concreta, con razones, con pruebas. Busca persuadir, como en un debate sobre la mejor solución a un problema. Entendido. Y el crítico, que analiza y valora algo. Una obra de arte, un libro, un hecho histórico, una peli. Busca emitir un juicio, pero fundamentado. Y bueno, podríamos añadir otros. El narrativo, que parte de una experiencia, el filosófico, el científico, depende del enfoque que predomine. Muy claro con los ejemplos. Y ya para ir terminando, hemos hablado de los clásicos, del siglo XX. Pero, ¿y hoy? ¿Quién mantiene viva la llama del ensayo? ¿Alguna recomendación contemporánea? El ensayo está vivísimo. En España, por ejemplo, es imposible no hablar de Irene Vallejo y El infinito en un junco. Un fenómeno, ¿no? Totalmente. Es un ejemplo maravilloso de cómo divulgar cultura con pasión y rigor. O Javier Cercas, que juega mucho en esa frontera entre géneros para mirar nuestro pasado. Y filósofos como Javier Goma, reflexionando sobre la ética cotidiana. Interesante. ¿Y en Latinoamérica? Pues mira, Valeria Luiselli es una voz potentísima. Sus ensayos sobre migración, como Los niños perdidos, combinan investigación y una empatía brutal. Y gente como Benjamín Labatut, en Chile, que está haciendo cosas muy nuevas, mezclando ciencia, historia, literatura. Su libro Un verdor terrible es un buen ejemplo. Hay muchísima vitalidad. Qué bien ver cómo sigue mutando y adaptándose. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea clave de todo esto, sería esa capacidad del ensayo para ser un espacio de libertad, donde el pensamiento personal se cruza con el rigor y el arte. Exacto. Creo que esa es la esencia. Nació como un intento, una prueba de Montaigne para entenderse y entender el mundo, y sigue siendo esa herramienta privilegiada para pensar críticamente, para dudar, para explorar ideas sin dogmas. Y además, hacerlo de forma accesible, atractiva. Ahí está su valor, y por eso sigue tan vigente. Pues nos queda una reflexión final para quienes nos escuchan. Montaigne usó el libro, la página impresa, para ensayar su pensamiento. Hoy, en plena era digital, con blogs, hilos en redes sociales, podcasts como este, vídeos, ¿cómo se transforma esa necesidad de ensayar ideas? Estamos viendo nacer quizás nuevas formas de ensayo adaptadas a estos medios digitales. Ahí queda la pregunta, abierta. Ha sido un placer sumergirnos hoy en el ensayo. Hasta nuestra próxima exploración aquí en Literatura TV.